José Carlos, ¿Dios existe? ¿Es una pregunta? Es una pregunta. Completamente sí, seguro que sí, absolutamente sí. ¿Cuáles son esos argumentos que usted presentaría a una persona que niega esa afirmación que acaba de decir? Vamos a ver, hay un dato, y es que el 82% de las personas que dejan la práctica religiosa lo hacen porque piensan que Dios y ciencia están enfrentados. Entonces, lo que yo le diría serían los argumentos científicos que demuestran que necesariamente un Dios creador existe. Antes de, o sea, si yo me enfrentara con una persona que es descreída o un ateo, que lo primero intentaría entender por qué no cree en Dios, porque la creencia en Dios es una creencia, digamos, el teísmo es natural en el ser humano. Entonces, cuando una persona es atea o agnóstico, lo que suele pasar es que se está haciendo una censura de lo que naturalmente él piensa o ve, y me gustaría entender por qué. Si es un tema de su biografía o es un tema... Pero ya te digo, como la mayor parte de las veces que la persona es atea, lo es porque piensa que la ciencia desdice a Dios, lo que le daría serían los argumentos científicos que demuestran que necesariamente eso que llamamos Dios existe. Y ahora, permíteme dar un paso para atrás. Eso que llamo, otro de los problemas que suele pasar es que la palabra Dios. Porque cuando hablas con alguien y piensa en Dios, muchas veces lo que se imagina es una persona con barba, un señor mayor, vestido con túnica y además mirándote con cara de enfadado. Y eso no es Dios, eso no es más que una representación que hacemos nosotros de lo que es Dios. Si yo le digo a la persona probablemente que lo que estoy hablando es una superinteligencia creadora de todo lo que existe, eso es lo que demuestra la ciencia. La ciencia demuestra que hay una superinteligencia que no es ni material, que no es espacial, que no es temporal, que creó todo lo que existe. Y le daría los argumentos desde la cosmología, la física, la química, la biología y las matemáticas. Me encantaría de todo corazón, ya a nivel personal, porque yo creé este podcast para aprender de personas como usted, que hiciésemos ese repaso de estos argumentos que podríamos dar, empezando, por ejemplo, por la cosmología. Me parece muy interesante porque es el argumento que le dirían, oye, no, es el Big Bang. O, oye, no, hay la evolución. Entonces hay una serie ahí de argumentos que me encantaría saber su opinión. Pues vamos primero, si quieres, con la cosmología. El Big Bang, fíjate, hay una encuesta en Inglaterra cuando le preguntan a las personas si creen que el Big Bang apoya el teísmo, es decir, apoya la existencia de Dios o no. El 65% de los británicos, y esto lo he hecho yo también en una universidad de Madrid, el 50% de los universitarios de esa universidad dicen que el Big Bang está en contra de la existencia de Dios. Y es exactamente lo contrario. El Big Bang, la primera persona que la formuló es un sacerdote católico, el padre Lemaitre. Eso porque la gente no lo sabe, pero que debía haber recibido el premio Nobel, pero que durante su vida se rieron mucho de él precisamente por proponer el Big Bang. Porque ¿qué es el Big Bang? El Big Bang, que está demostrado, lo digo para todas las personas que digan, bueno, pues estamos buscando, está tan demostrado como cualquier, de hecho mucho más que muchas de las otras teorías en física, más que la teoría de la relatividad, más que forma parte del modelo cosmológico estándar, y realmente hay pocas dudas de que el Big Bang existió. El Big Bang es que hace 13.700 millones de años, Adrián, nada existía. Cuando digo nada, quiero decir ni la materia, cero materia, no había materia, ni el tiempo ni el espacio. ¿Qué es necesario para que aparezca eso? Una superinteligencia. Es necesario otro principio, llamémosle algo o alguien, que además es una superinteligencia, que no es ni material, ni espacial, ni temporal. ¿Por qué? Porque si toda la materia apareció en ese momento, lo que lo creó no pudo ser material, con lo cual, ¿qué es? Espiritual. No es espacial y no es temporal. Esto es difícil de entender, pero el espacio, el tiempo y la materia se crean en el mismo momento. ¿Por qué? Porque si la materia se crea en un espacio, en un sitio, entonces ¿cuándo? Y si la materia se crea en un tiempo, entonces ¿dónde? Si te das cuenta, las tres cosas tienen que aparecer en el mismo momento. Hace 13.700 millones de años, desde la nada, se creó todo eso. Y la pregunta es, puesto que Parménides estableció ese principio lógico que es de la nada, nada sale, algo tuvo que crear eso. Ese algo es eso que llamamos Dios.
¿Y por qué es una superinteligencia? Porque las posibilidades de que eso hubiera terminado mal son infinitas. Es decir, las posibilidades de que tú y yo estemos aquí son un infinitésimo. Estadísticamente, tú no tenías que existir y yo tampoco. Y gracias a esa superinteligencia, gracias a Dios, tú estás aquí y yo también. ¿Por qué? Porque después del Big Bang, gracias a la fuerza de la gravedad, tenía que haber colapsado lo que se llama el Big Crunch. Y sin embargo no pasó. ¿Por qué? Porque hace 8.000 millones de años aparece la constante cosmológica que hace que el universo se expanda. Y que por tanto estemos tú y yo aquí. Pero eso no tenía que haber pasado. Y sin embargo pasó. Es decir, hay alguien que había concebido todo de tal forma que tú estuvieras aquí. Y ahora te voy a decir la buena noticia. La buena noticia es que solo tienes dos posibilidades. O tú estás aquí por casualidad, en este mundo, o tú estás aquí porque alguien deliberadamente quiso. Y si lo piensas, no hay ninguna otra posibilidad. No hay otra posibilidad. O estamos aquí por casualidad, o estamos aquí deliberadamente. Cualquiera se da cuenta de que es mejor estar deliberadamente, porque alguien quiso. Pero eso no lo demuestra, eso simplemente alguien me dirá, bueno, eso es verdad, es mejor. Pero es que la ciencia demuestra que no estamos por casualidad. Y si no estamos por casualidad, la única opción es que estamos porque alguien quiso. Ese alguien es el que llamamos Dios. Pasemos a un segundo argumento, porque para mí este es el más claro, y es el de la evolución. Antes de entrar en eso, hay otra parte de la cosmología que no, porque eso es el Big Bang, pero hay otra parte que es el universo entrópico. Y ahora hablamos de la biología. El universo entrópico es todas las constantes. Vamos a ver, Adrián, las constantes de la física ¿se descubren o se inventan? ¿Se descubren? Se descubren. Las verdades matemáticas ¿se descubren o se inventan? Yo diría que se descubren. Se descubren. Si se descubren es que están allí. Es decir, que no las hemos creado. ¿Quién las puso allí? Si la velocidad de la luz es 300.000 kilómetros por segundo en vacío, ¿por qué? Exacto, no hay ninguna razón. No hay ninguna razón para ello. Pero si no fuera esa, tú no estarías aquí ni yo tampoco. A la gente le cuesta entender eso porque nosotros somos seres materiales, limitados, temporales. Entonces esa idea de superinteligencia que es omnisciente, omnipresente, omnipotente, no limitada ni por tiempo ni por espacio, resulta imposible de concebir, pero porque no es de nuestra misma naturaleza. Pero el no entender del todo a Dios no demuestra que Dios no exista. Eso lo único que demuestra es que tú no eres Dios. Si tú fueras Dios lo entenderías, pero tú no eres Dios. El no entender, de hecho, había un autor británico, Graham Greene, que decía, yo no podría creer en un Dios al que pudiera comprender. Y tiene todo el sentido del mundo. Si yo pudiera comprender a un Dios, sería tan limitado como yo, y eso yo sé que no soy Dios. Entonces, el no comprender completamente a Dios no forma parte más que de la lógica de Dios. Ahora es verdad, volviendo a mi punto original, que todas las leyes de la naturaleza, todas las constantes de la física, todas las realidades matemáticas existen independientemente de nuestra voluntad. Y eso demuestra que alguien las puso allí. Y que además no son inventadas, como tú dices. Entonces, y todo ello están afinadas de tal forma para que estemos aquí. La constante cosmológica que te he dicho, por ejemplo, está a 120 dígitos. Es 0,00000. 120 veces y 139. Nadie en física piensa que la constante cosmológica se ha creado por casualidad. Ha estado diseñada. Decía Fred Hoyle eso, exactamente. Nadie en física cree que las constantes de la física, que las realidades físicas están ahí por casualidad. La única, decía él terminando, dice, la única razón por la que un científico no cree, o es ateo, no son razones científicas, son razones psicológicas. La ciencia necesariamente te lleva a Dios. Eso en la física. Ahora vamos a la biología, que es lo que me habías preguntado antes.